Entre los misterios que habitan la tenue frontera entre la lucidez y los abismos ocultos de la mente humana, emerge una presencia radiante, cuyo nombre resuena a través de los siglos como un llamado a una sabiduría más profunda, Sofía. No es solo una idea abstracta, sino una fuerza viva, una realidad psíquica que atraviesa la historia de la humanidad como un sueño recurrente, insistente, que exige ser comprendido. Su nombre, de raíces griegas, no se limita al conocimiento intelectual, lleva la esencia de una comprensión que toca el alma, una sabiduría que tiene sus raíces en la existencia misma. Pero reducirla únicamente al pensamiento helenístico sería ignorar la riqueza de sus múltiples rostros, ya que Sofía es una diosa sincrética, nacida del encuentro entre culturas y de la sed espiritual que movía a pueblos enteros. Revelemos juntos este fascinante viaje, donde ella se revela como un poderoso arquetipo, reconocido por Carl Jung como la expresión de lo eterno femenino, un símbolo que busca la plenitud en el inconsciente colectivo. No te pierdas los próximos descubrimientos, activa las notificaciones y sigue cada detalle. Y si quieres profundizar en historias que revelan la humanidad detrás de grandes mitos, consulta el canal Focavia, donde exploramos narrativas históricas desde una perspectiva única. El enlace está justo debajo. En la encrucijada de civilizaciones donde Egipto, Grecia, la tradición judía y Persia se fusionaron en una alquimia misteriosa, Sofía encontró un suelo fértil para florecer. Los egipcios la conocían como Isis, la de muchos nombres. En la literatura sapiencial judía, ella era Oma, la primera creación divina, que proclama en Proverbios, el Señor me creó como principio de sus obras. Estas tradiciones se entrelazaron y se convirtieron en el crisol de Alejandría, donde las fronteras entre las mitologías se disolvieron como sal en las aguas de la imaginación colectiva. Fue precisamente esta naturaleza enigmática de Sofía la que cautivó a Carl Jung cuando encontró textos gnósticos durante un periodo de intensa crisis psicológica, una inmersión profunda en su propia psique después de romper con Freud. Lo que encontró allí no fueron meras reliquias del pasado, sino espejos de procesos psicológicos que él mismo experimentó. Según registró en sus memorias, los símbolos gnósticos le hablaban directamente, apareciendo espontáneamente en sus sueños y visiones antes de que fuera consciente de su origen histórico. Esta sincronicidad lo convenció de que los gnósticos habían intuido profundas verdades psicológicas que la ciencia moderna tardaría siglos en redescubrir a través de la observación clínica. Fue en este contexto que los sistemas gnósticos florecieron con extraordinaria complejidad psicoespiritual, y fue allí donde la mirada perspicaz de Jung encontró resonancia con sus propios descubrimientos en los laberintos del inconsciente. Para él, los gnósticos no eran solo curiosidades históricas, sino almas afines que habían traducido profundas realidades psicológicas en imágenes míticas. En su obra Jung observa cómo Sofía representa el mundo de la octoada, una doble cuaternidad que une los reinos manifiesto y no manifiesto, una estructura que luego reaparecería en su comprensión del yo como el arquetipo organizador de la totalidad psíquica. Lo que distingue el enfoque de Jung sobre Sofía y otros símbolos gnósticos es su visión revolucionaria de que no son meras fantasías o especulaciones teológicas, sino expresiones auténticas de la experiencia psicológica. La psique se revela a través del lenguaje simbólico y la psicología, como escribió, puede captar el fenómeno, pero debe abstenerse de juicios metafísicos. Jung reconoció en Sofía un símbolo de inmensa relevancia psicológica que aún pulsa en el inconsciente moderno, manifestándose en sueños, visiones y creaciones artísticas mientras la mente busca su realización. Sofía, por tanto, se encuentra en la encrucijada entre la sabiduría ancestral y la psicología contemporánea, entre el mito y el proceso psicológico, entre el viaje colectivo de la espiritualidad humana y el camino individual hacia la plenitud. Ella es, al mismo tiempo, una reliquia histórica y una realidad viva, un principio cósmico y una compañera íntima, un puente entre mundos que nos llama a la integración de lo fragmentado, al reconocimiento de lo olvidado y a la reconciliación de lo dividido desde los inicios de la conciencia. Su historia no es una simple alegoría, sino una verdad cósmica que palpita con significado psicológico en la cosmología gnóstica. Según textos como el apócrifo de Juan y Pisti Sofía, la trayectoria de Sofía traza el arco de la conciencia misma, desde la unidad primordial, pasando por la fragmentación, hasta la reintegración final. En el principio,
Antes del tiempo, ella habitó el pleroma, el reino de la plenitud divina, como uno de los eones, emanaciones del Padre inefable. Los gnósticos valentinianos, según lo registrado por Ireneo, lo ubicaron en el complejo cósmico de la octoada, una doble cuaternidad de fuerzas primordiales. Entonces llegó el momento de la ruptura. Impulsada por un deseo inexplicable, lo que los gnósticos llamaban entimesis, un anhelo apasionado, Sofía buscó conocer al Padre inefable directamente, sin mediación. Este acto, impulsado por el amor, pero que traspasó los límites cósmicos, precipitó su caída. Como se narra en El origen del mundo, su creación no autorizada dio origen al demiurgo, Yaldabaoth, el hijo del caos, quien, ignorante de sus orígenes, se proclamó Dios único. Jun, en Aion, señala que Saturno, como ya hemos mencionado, es el otro hijo, la sombra de Abraxas. Aquí él es el primogénito y el tirano. Este error cósmico resultó en la creación de nuestro universo material, un reflejo imperfecto de la realidad divina, una sombra proyectada por la ignorancia. El trauma de esta caída dividió a Sofía. Su parte superior, llamada Alta Sofía, permaneció cerca del pleroma, mientras que su parte inferior, conocida como Achamot en algunos textos, quedó atrapada en la materialidad. Jung comenta esta dualidad en Aion, comparándola con Prunicos, que se hunde en las regiones inferiores. Esta división refleja el fenómeno psicológico de la disociación, donde las experiencias traumáticas fragmentan la personalidad en aspectos desconectados. El arco redentor del mito se cumple con Cristo, enviado desde el pleroma para despertar a Sofía y hacerle recordar sus orígenes divinos. Este drama soteriológico representa la recuperación de lo divino dentro de nosotros, la restauración de la unidad perdida. El viaje de Sofía no es solo una narración antigua, es un espejo de la búsqueda humana de significado, curación y reconexión con el todo. De Sofía se extiende a lo largo de su obra, revelándose como un arquetipo viviente que pulsa en las profundidades de la psique colectiva. Ella no es solo una figura mitológica, sino la encarnación misma del movimiento dialéctico entre la luz y la sombra, entre lo revelado y lo oculto, el eterno juego de fuerzas que anima el viaje de la conciencia. Cuando Jung explora el simbolismo del ánima en su forma más elevada, Sofía emerge como la encarnación de la sabiduría que trasciende lo personal. Ella no se limita a lo femenino biológico, sino que representa la dimensión arquetípica de lo femenino espiritual, una que equilibra la unilateralidad del logos con la profundidad del eros. Su presencia en la psique masculina no es un mero complemento, sino una necesidad estructural. Sin él, el hombre permanece prisionero en la rigidez del racionalismo, incapaz de acceder a los misterios del inconsciente. Asimismo, en la psique femenina, Sofía actúa como la voz de la intuición superior, la que guía a la mujer más allá de las trampas del sentimentalismo, hacia una comprensión más amplia de sí misma y del mundo. El mito gnóstico de Sofía encuentra un sorprendente paralelo en la alquimia, donde Sapientia Dei, sabiduría divina, a menudo se representa como una figura femenina que desciende a las profundidades de la materia para redimirla. Jung reconoció en esta imagen la misma dinámica psicológica que describió como el opus contra naturam, el arduo trabajo de transformación que exige confrontación con el caos interior. El descenso de Sofía al mundo de las tinieblas no es una caída en el sentido moral, sino una inmersión necesaria en las tinieblas de la inconsciencia, donde solo se puede forjar el oro de la individuación. Así como el alquimista debe afrontar el nigredo, la fase de decadencia y oscuridad, antes de alcanzar el albedo y, en última instancia, el rubedo, el individuo debe atravesar la noche oscura del alma para que pueda emerger la luz de la plenitud. Este proceso no es lineal, sino cíclico, marcado por retrocesos y avances, por momentos de iluminación seguidos de nuevas inmersiones en las sombras. La redención de Sofía, por lo tanto, no es un evento único, sino un viaje continuo de reintegración, en el que cada fragmento perdido de la psique es rescatado y reconciliado. Jung observó que esta dinámica se repite no solo en las vidas individuales, sino también en la historia de la civilización. La exclusión de lo divino femenino en el cristianismo occidental, por ejemplo, generó una cultura marcada por la unilateralidad, por el predominio de lo racional sobre lo intuitivo, de lo masculino sobre lo femenino. La reintroducción de Sofía como cuarto elemento de la cuaternidad no es una mera especulación teológica, sino una necesidad psicológica. Sin ella, la psique permanece incompleta,
fragmentada, incapaz de alcanzar la plenitud. La función mediadora de Sofía se manifiesta aún más profundamente en el concepto junguiano de función trascendente. Es el puente que une los opuestos, el canal a través del cual el inconsciente se comunica con la conciencia, permitiendo al individuo trascender las limitaciones del ego y acceder a dimensiones más amplias de la existencia. Cuando Jung habla del yo como el arquetipo de la totalidad, en última instancia está describiendo el mismo principio que los gnósticos personificaron en Sofía, la chispa divina que habita dentro de cada ser, esperando ser reconocida e integrada. Esta chispa no es una abstracción, sino una realidad viva, una fuerza dinámica que impulsa el proceso de individuación. El encuentro con Sofía, por tanto, no es un lujo espiritual, sino una necesidad psicológica. En un mundo cada vez más fragmentado, donde el individuo se encuentra dividido entre demandas externas y conflictos internos, su presencia se convierte en un faro. No promete un escape de la realidad, sino una forma más profunda de habitar el mundo, no como un ser dividido, sino como una conciencia unificada, capaz de abrazar tanto la luz como la sombra. El viaje de Sofía no es un antiguo cuento de hadas, sino un espejo en el que cada uno de nosotros puede reconocer los contornos de nuestra propia búsqueda de significado. Y así, al contemplar su mito, no solo estamos revisando una narrativa olvidada, sino redescubriendo una verdad eterna, que la redención no está en algún lugar lejano, sino aquí, dentro de nosotros, esperando ser despertada. Sofía no es una diosa distante, sino la voz misma de la psique que nos llama a casa, no la casa de la perfección ilusoria, sino la de la plenitud real, donde cada parte de nosotros, por oscura que sea, tiene su lugar. Y es precisamente esta presencia viva la que hace de Sofía mucho más que un símbolo estático, ella es el movimiento mismo de la psique en busca de sí misma. En sus obras posteriores, Jung no la trata como una figura mitológica congelada en el tiempo, sino como una fuerza dinámica y pulsante que se despliega en capas de significado cada vez más profundas. Cada nueva aparición de Sofía en sus escritos no es un mero retorno, sino una revelación, se reinventa, se expande, se profundiza, como si la sabiduría misma que encarna estuviera en constante gestación dentro de la conciencia humana. En respuesta a Job, no aparece como una solución ya hecha, sino como una pregunta radical: ¿qué sucede cuando lo divino se enfrenta a su propia sombra? Cuando Dios, ante la injusticia cometida contra Job, se ve obligado a mirarse a sí mismo, es Sofía quien le ofrece el espejo. No un espejo pasivo, sino que refleja y, al mismo tiempo, transforma. Ella no solo revela a Dios sus limitaciones, sino que lo invita a trascenderse, a humanizarse. Y aquí Jung toca algo revolucionario: la redención no es un acto unilateral de poder, sino un proceso de relación. Sofía no se somete a lo divino, te desafía, te completa, te hace evolucionar. Su influencia filantrópica, como la llama Jung, no es caridad sino necesidad, la necesidad de un Dios que, para llegar a ser verdaderamente Dios, debe aprender a ser vulnerable. Esta vulnerabilidad es lo que conecta a Sofía con María, el puente entre lo eterno y lo histórico. María no es una sustitución, sino una encarnación, la misma sabiduría que habitaba los antiguos mitos ahora se hace carne, se hace tiempo, se hace historia. Jung no ve esto como una ruptura, sino como una continuidad arquetípica, la psique no abandona sus patrones, simplemente los reviste de nuevas maneras. Lo que era Sofía en el Génesis se convierte en María en el Nuevo Testamento, y lo que era María en la tradición cristiana resurge como anima mundi en la alquimia. Esta fluidez no es una coincidencia, es una prueba de que la sabiduría femenina no pertenece a una época ni a una religión, sino que es un hilo invisible que teje todas las tradiciones, todas las búsquedas, todas las transformaciones. Y es en la alquimia donde Sofía revela su rostro más íntimo, el del espíritu aprisionado en la materia, el de la chispa divina escondida en el caos. Los alquimistas no solo buscaban oro, buscaron la liberación de esta chispa y Sofía fue la guardiana de este proceso. Ella no gobierna la luz, sino la oscuridad, la fase nigredo, donde todo se disuelve para renacer. Jung entiende esto como la dinámica misma de la psique: la sabiduría no está en la brillantez superficial, sino en la capacidad de atravesar la noche, de abrazar lo rechazado, de encontrar lo divino en lo que parece más indigno. Sofía no es la recompensa al final del camino, ella es el camino.
Y Hieros Gamos, el matrimonio sagrado entre opuestos, es la consumación de este viaje, no una unión romántica, sino una integración dolorosa y necesaria, que da origen al lapislázuli, la piedra filosofal, símbolo del ser. Lo que hace que la visión de Jung sobre Sofía sea hoy tan urgente es precisamente esto: ella no es un concepto que deba admirarse desde lejos, sino una fuerza con la que vivir. En un mundo fragmentado por la hiperracionalidad, por el dominio de la técnica, por la negación de lo femenino, emerge como un antídoto. No como una solución mágica, sino como una invitación, la invitación a escuchar la voz que susurra en las profundidades, la voz que nos recuerda que la sabiduría no está en acumular conocimientos, sino en integrarlos. Ella es la cuarta que le falta a la Trinidad, el equilibrio que le falta al poder, la relación que le falta a la soledad. Y si hoy vemos a tantas personas en busca de significado, curación y conexión, es porque, en el fondo, todos estamos respondiendo al llamado de Sofía, el llamado a dejar de ser espectadores de nuestras propias vidas y convertirnos, finalmente, en sus protagonistas. Su mito no es una reliquia del pasado, sino un espejo del presente. Cada vez que un sueño nos sorprende, cada vez que una intuición nos guía, cada vez que una obra de arte o un acto de amor nos toca profundamente, es la intuición la que está actuando. No como una entidad externa, sino como la inteligencia de la psique misma, trabajando en nosotros, a través de nosotros. Y así como guió a Job, guió a los alquimistas, guió a Jung, ella continúa guiando, no hacia un destino fijo, sino hacia un devenir constante, donde lo que importa no es llegar, sino aprender a caminar. Porque al final, Sofía no es solo la sabiduría que buscamos, ella es la sabiduría que nos busca. Y cuando finalmente la reconocemos, no es ella quien se revela, somos nosotros.